Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Muy buenas noches a los amigos que también nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy nuevamente vamos a aprender y vamos a descifrar uno de los códigos que Jesucristo dejó escrito en la palabra de Dios. Este lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a estudiar desde el 21 al 27. Como ustedes saben, Jesucristo, en su paso en la tierra, dependía a qué grupo de personas se dirigía y utilizaba cierta manera de enseñar. ¿Sí? Dice que a la gente de afuera les hablaba por parábolas y a sus discípulos, a él, yo sí les daba la verdadera enseñanza. Y dice aquí que Jesús comienza a predecir su muerte. Él comenzó a hablarles algo a sus discípulos de qué iba a pasar. Y dice que a partir de entonces empezó a decirles claramente. O sea, ya Jesucristo comenzó a utilizar otro tipo de lenguaje, ¿sí? Un lenguaje claro para que ellos sepan todo lo que iba a acontecer. Y dice, comenzó a decirle a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Mire, a veces es medio paradójico quién realmente está en contra de las verdaderas enseñanzas de Dios, porque a quien menciona Jesucristo dice los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley. Eran personas que conocían de la palabra. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted conozca de la palabra no le garantiza que usted conozca de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay muchas personas que solamente tenemos una religión, pero no tenemos al verdadero, al Cristo en nuestro corazón. Y Jesucristo no quiere esa religión, porque religión es un conjunto de dogmas. Jesucristo quiere ser vida en su vida. Jesucristo quiere ocupar su corazón. Ese fue el mensaje que él trajo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces él comienza a hablarle a sus discípulos y le dice, mire, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Si usted lee en capítulos anteriores, usted va a ver que en muchas ocasiones Jesucristo se escabullía o iba por otros lados porque sabía que en Jerusalén se concentraba toda esta parte religiosa que siempre quisieron apartarlo, inclusive quisieron matarlo antes de tiempo. Pero él les dijo algo importante. O sea, yo no me voy sin cumplir mi propósito. En el tiempo que el Padre me diga, se harán las cosas. Entonces le dice, yo voy a morir, pero va a suceder algo muy importante. Me van a matar. Es más, ellos van a tener poder sobre mí, pero al tercer día yo voy a resucitar. Muchas cosas en la vida de nosotros sí pasan, pero no solo es lo que pase, sino lo que va a suceder después. Jesucristo dice, ellos van a tener todo el poder, pero luego yo voy a resucitar. Entonces, mire lo que pasa. Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínense este discípulo reprendiendo a su maestro. Y le dijo, a reprenderlo por decir semejantes cosas. O sea, a Pedro le pareció algo terrible. No, ¿cómo vas a decir eso, Señor? ¿Qué te pasa? ¿No? Y le dijo, Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Imagínense lo que le estaba diciendo Pedro. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mi vida. Esto lo dice la nueva versión internacional. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Mire, esto es algo muy importante analizar. Desde dónde nosotros vemos las cosas que suceden. Cuando usted lo ve, cuando usted y yo vemos las cosas que nos pasan desde el punto de vista humano, no las queremos hacer.
Pero cuando las aprendemos a ver desde el punto de vista de Dios, de cuál es el propósito final, usted entiende que es necesario pasar ciertas cosas. Estábamos hace unos instantes viendo con mi esposo una película de Vico Sí, es un cantante que es cristiano, y todas las tramas que él tuvo que pasar hasta conocer a Dios y hasta establecer su vida, ¿no? Y me gustó mucho porque él dijo, sí es verdad, uno cae muchas veces, pero Dios nos levanta, y cuando nos levanta con mayor renombre, con mayor grandeza. Y a veces son cosas que no nos gustan, pero que son necesarias para nuestra vida. Entonces, ¿qué es la palabra necesario? ¿Qué significa? Él dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y la palabra necesario significa que debe ocurrir, que debe hacerse, que debe existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o de algo. Es ineludible, es indispensable, es crucial y es inevitable, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos en la vida que son inevitables, pero cuando nosotros comenzamos a luchar contra ellas, decir, no, yo no quiero, a mí no me gusta, a mí no me agrada, a mí eso me molesta, usted está haciendo como Pablo cuando le dijo Jesucristo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? O sea, estás peleando, como quien dice, contra corriente. Y cuando una persona pelea contra corriente, le va mal, va a tener un sufrimiento y no va a avanzar. Entonces, el problema de la vida es que nosotros no queremos acogernos a lo necesario. Hagamos un ejemplo. Es necesario que todos los días nos levantemos temprano si queremos aprovechar nuestro día. Habrá días en que de pronto esté lloviendo mucho y usted tenga que hacer actividades o tenga que salir a trabajar. Y la persona que ha entendido que es necesario, pues va a hacer a un lado las sábanas y se va a levantar y lo va a hacer. El que cree que no, que puede pasar por alto, que lo puede hacer otro día, él va a seguir durmiendo y van a venir una serie de complicaciones a su vida. Entonces, mire, cuando usted y yo evitamos las cosas que a veces nos molestan, a veces es necesario ir al médico, es necesario visitar al odontólogo, y siempre estamos diciendo, no, después, ahorita no quiero, no me gusta ese dolor, no me gusta ese espacio. Entonces usted comienza a evitar algo que es necesario. Ejemplo, cuando un niño nace, que es un niño muy tierno, muy indefenso, los médicos le van a decir que es necesario ponerle las vacunas. Y obviamente cuando el niño reciba una vacuna va a llorar mucho, va a gritar, y ese dolor, como padres, yo a veces le decía a mi esposo, lleva tú a la niña a vacunar, a Ana Belén. No me gustaba escucharla llorar. Entonces decía, por lo menos tú me ayudas con eso, ¿no? Pero son cosas necesarias. ¿Qué pasa con las vacunas? Las vacunas nos evitan enfermedades y en muchos casos la muerte, porque estamos luchando en este tiempo de pandemia por obtener una vacuna que supuestamente nos va a evitar que nos dé esta pandemia del COVID, que nos contagiemos, ¿no? Para los que quieran vacunarse de paso, ¿no? Entonces, esa vacuna de pronto, al momento de recibirla, usted va a sentir dolor. Pero ¿qué va a pasar después? Usted se va a sentir tranquilo, usted se va a sentir seguro. Entonces Jesucristo les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que ellos hagan conmigo muchas cosas malas. Es necesario que yo pase por cosas terribles. ¿Ya? Y los discípulos dijeron, no, Señor, ¿cómo vas a creer? Tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a sufrir eso? Pero él sabía que si él no pasaba por ese proceso, él no podía alcanzar muchas cosas. Ahora, ¿qué nos han dicho a nosotros? ¿Qué es necesario? Pregúntese usted. Yo esta pregunta la hago para mí.
que es necesario cambiar en mi vida, que es necesario cambiar en mi mente, que es necesario cambiar en mis hábitos. ¿Qué está haciendo que yo no alcance el propósito de Dios como persona, como familia, pero también qué es necesario cambiar como iglesia, como Ministerio Jerusalén? Nos han dado retos, nos han dado propósitos, y ¿cuándo de nosotros los estamos cumpliendo? Cuando usted entiende que hay cosas que son necesarias, que de pronto a usted no le van a gustar o le van a incomodar, usted comienza a cambiar la perspectiva de la vida, ¿sí? El día viernes nosotros viajamos a Cojimíes, a la vía Cojimíes, y íbamos a la boda de mi hijo. Y en ese trayecto se presentaron un montón de inconvenientes. Pero sabe que no nos estresamos, no nos disgustamos, porque entendíamos que cuando uno prepara un gran evento, cuando usted tiene algo importante, siempre van a venir cosas a querer estorbarlo. Pero ahora depende cuál es su respuesta. ¿Se va a enojar? ¿Va a lamentar esa situación? ¿O simplemente usted va a entender que, como decimos por ahí, son gajes del asunto? Son cosas para las cuales Dios ya la preparó o lo preparó para que usted lo enfrente y salga adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generalmente nosotros hemos sido enseñados con ciertas cosas que el mundo nos ha dicho que es necesario, pero muchas de esas cosas que nos enseñaron, que las hemos practicado, Dios no está de acuerdo con eso. Y yo quiero ver en esta tarde algunos puntos de qué es lo que Dios considera que sí es necesario. Y para esto nos vamos a ir en el mismo libro de Mateo, al capítulo 15, versículo 15-28. Y la Biblia nos dice así: apreciada mujer, dice en esta versión, le dijo Jesús, tu fe es grande, que se te concede lo que pides, y al instante su hija fue sanada. Había una mujer que tenía un problema muy grave con su hija, y ella fue en busca de Jesús y le dijo, Señor, ayúdame, yo sé que tú puedes hacerlo. Y como ella fue a la fuente correcta, ella utilizó algo muy importante, que era la fe. Pero a mí me admira mucho la respuesta de Jesucristo. Él no les dice, mira, ya porque viniste donde mí, vas a recibir tu milagro. No, él lo personaliza a ella. Y en esta versión, bueno, hay algunas versiones, él le dice, apreciada mujer, tu fe es grande. O sea, esa mujer tuvo una fe tremenda. Se te concede lo que pides. ¿Qué quiere decir todo esto? Que conforme usted crea, las cosas van a suceder. Yo le decía algo a mi esposo, no puedes decir cosas negativas y esperar cosas positivas. ¿Ya? Si yo creo que este día es hermoso, a pesar de que esté lloviendo, ese día va a ser hermoso. Pero si yo creo que ese día es horrible, a pesar que hay un hermoso sol, todas las cosas se van a mover conforme a lo que yo creo. Entonces, por eso Dios dijo, tu fe es muy necesaria. Todo lo que tú obtienes en la vida está basado en tu fe, en lo que tú crees. Entonces, si tú aprendes a creer correctamente, tú vas a tener respuestas correctas, grandiosas y maravillosas. Yo les digo que a mí este día sábado que se celebró el matrimonio de mi hijo, a mí Dios me volvió a sorprender. Sí, Él siempre me sorprende. ¿Yo sabe qué le había pedido? Señor, haz un evento extraordinario. Lo escribí en mi celular. Le dije, Señor, yo no puedo hacer muchas cosas, pero sé que tú puedes hacer. Y Dios dio respuesta a lo que yo había pedido. Porque Él dice, se va a obrar conforme a tu fe. ¿Qué también nos pide Dios? Vamos a buscarlo en Mateo 23:23. A ver qué nos dice aquí. Y nos dice que es necesario, ¿ya?
A ver, vamos a buscarlo. Mejor se los leo. 23:23. Nos dice así. ¿Qué aflicción le espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos? Y les dice, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto el aspecto más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesucristo dejó una enseñanza que dijo que usted y yo jamás debemos dejar la justicia, la misericordia y la fe. Son necesarios para nuestro crecimiento. Tenemos que abastecernos de estas tres cosas. Y en Lucas 10:42 nos dice algo bien importante. Vamos a ir para allá. Lucas 10:42. Aquí está, nos dice algo importante y nos dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Mire que a veces nosotros somos un montón de preocupación. Estamos preocupados por lo de aquí, por lo de allá, lo que pasa en el país, lo que pasa a nivel mundial. Estamos preocupados si el día de mañana tenemos trabajo, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesucristo nos da una respuesta y dice, hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Dónde ocurrió esto? Cuando Jesucristo dice que fue a Betania, fue a visitar la familia de Lázaro. Y ahí estaban Marta y María. Pero Marta comenzó a buscar qué le servía a Jesús, comenzó a preparar muchas cosas. Pero María hizo algo porque Jesús entró, se sentó en la sala y comenzó a hablar. Y dice que ella cogió y se sentó a los pies de Jesús. Se dedicó a escucharla. Entonces cuando sucedió eso, Marta se enojó mucho y le dijo, ay Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y él le dijo esto, una sola cosa es necesaria y María la ha encontrado. O sea, ¿qué es necesario para nuestra vida? Apartar un tiempo para buscar de Dios, apartar un tiempo para estar en su presencia. Y cuando nos dice que es uno de los mejores tiempos, en la mañana. Entonces dijo, no te preocupes por tantas cosas, preocúpate por buscarme a mí. Porque cuando tú me buscas a mí, yo me voy a encargar de todas las demás cosas. ¿Qué más? ¿Qué es necesario? En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 12, también nos dice algo que es muy importante, que nosotros tenemos que buscar. Me he ido muy arriba. Nos dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Entonces Dios nos dice y nos hace consejo. Ya antes ustedes hicieron muchas cosas que no eran correctas, pero ahora aprendan lo que es necesario. ¿Y qué dice que es necesario? No dejen ninguna parte que su cuerpo se convierta en pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo que Dios le dio a usted, le dio para santificación. Dice, ustedes tienen una vida nueva, cuídenla, protéjanla con su propia vida. Porque fueron lavados, fueron limpios con la sangre de Jesús. Y usted no lo desprecie. Eso es algo muy importante. Y la última que vamos a ver se encuentra en Mateo, en Lucas 2:42. Otra de las cosas que nos dijo que son necesarias. Permítame verle. Y habla del nacimiento de Jesús. Pero Lucas 2:42 nos dice, cada año 42, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Y una vez terminada la celebración,
emprendieron el viaje de regreso de Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. ¿Ya? ¿Pero por qué se quedó Jesús en Jerusalén? Él creyó en ese tiempo que ya era necesario ponerse a enseñar, pero el Padre aún no le había dado ese tiempo para que Él lo haga. Y dice que sus padres terrenales, que en ese tiempo eran María y José, se regresaron a verlo. Le dijeron: hijo, tú tienes que regresar con nosotros. Él había tomado la decisión de hacer algo que no estaba planificado por Dios. Él estaba adelantándose. Aún el Hijo de Dios estaba adelantándose a su tiempo. Y ese era el tiempo de su crecimiento, de su entrenamiento. No era el tiempo aún de predicar. Era el tiempo de aprender. Era un tiempo necesario para eso. Eso en cuanto a Jesús. Entonces, Él comenzó a decirles: mire, es necesario. Y hay sufrimientos, hay situaciones que son necesarias en nuestra vida. Si usted quiere obtener un buen nivel de vida, si usted quiere tener un trabajo, es necesario que usted y yo estudiemos. Es necesario que muchas madrugadas tengamos que quedarnos estudiando, que sufrir muchas afrentas, pero luego vamos a tener la recompensa en nuestro trabajo. Inclusive nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 46, que les dijeron los apóstoles: sí, mire, hoy le hemos llevado el evangelio a ustedes, pero ustedes lo rechazaron. Y como ustedes lo rechazaron, hoy lo vamos a llevar a los gentiles, o sea, a nosotros, los que no somos judíos. Entonces, ¿qué era? Era necesario que inclusive los propios hijos de Dios, en ese tiempo los judíos, rechacen al Mesías. ¿Para qué? Para que también se abra hacia nosotros la palabra de Dios. También le dijo: es necesario que nosotros renazcamos a una vida nueva. Ahora yo le pregunto a usted, mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿qué considera usted que ha sido necesario en su vida? Que muchas personas ya le han hablado y usted lo ha querido evitar, lo ha querido postergar. Hoy, como Ministerios Jerusalén, nos han dicho: es necesario que salgamos a predicar, es necesario que salgamos a consolidar, es necesario que llevemos la palabra de Dios a las casas. Y de pronto sí nos va a quitar tiempo, va a implicar también nuestra economía, va a implicar muchas cosas, pero esto es necesario. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se expanda, para que usted y yo recibamos bendición en abundancia. Y cuando usted y yo lo hacemos, vamos a obtener estos frutos que son necesarios para poder obtener lo que nosotros anhelamos. ¿Sí? Entonces, es necesario cambiar. Entonces, Jesucristo, vamos a ver lo que dice. Vamos a terminar con Lucas 15:32. Vamos a ver 2 versículos y con esto vamos a terminar nuestra enseñanza de esta noche, de las cosas que son necesarias, que no las debemos evitar. Lucas 15:32 nos dice así: su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. Nosotros creíamos que tú estabas muerto, pero hoy has vuelto a la vida. Entonces, estabas perdido, pero hoy te estamos encontrando. Entonces es necesario que haya una fiesta, que haya una celebración, que haya felicidad en este día. ¿Por qué? Porque estamos celebrando de muerte a vida. Entonces es necesario, porque el hermano del hijo pródigo se enojó mucho porque dijo: ¿cómo es posible que tú le hagas una fiesta a esta persona que se portó tan mal? ¿Cómo es posible eso? Entonces el padre le dijo: mira, es necesario, porque este hijo mío estaba perdido, pero ha resucitado. Es necesario. Entonces terminamos viendo la última parte, que se encuentra en Lucas 24:46. Vamos a ver qué nos dice
¿Qué dijo Jesús? Que sabía que era necesario. Y le dice así, 44-46. Entonces le abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Mire, 3 cosas terribles: morir, sufrir, morir y resucitar. No evite los problemas, no evite las cosas que son necesarias, no evite los sufrimientos. Dios nos dice, si son necesarios, van a ser una bendición para tu vida. Si es necesario que tú padezcas por un tiempo, tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Si es necesario, si has evitado una cita al médico, si has evitado tener una entrevista porque no has creído en ti, confía, Dios está contigo, es necesario. Si has evitado hablar de la palabra de Dios, si has evitado visitar las casas, hoy Dios dice, es necesario, porque esto te va a dar crecimiento, porque esto va a bendecir tu vida, porque así Jesucristo no evitó lo necesario. Él fue a Jerusalén, pero hubo un día que sufrió, pero hubo un día que resucitó. Y para todo aquel que obedezca lo que nuestro apóstol Olivar y nuestra pastora Marta nos han enseñado, que es necesario, habrá bendición. Y yo profetizo que habrá bendición en abundancia. Que Dios les bendiga, que descansen una linda noche. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.